Estoy en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 22. Es un mensaje anunciado ya, lo anuncié por algunas redes, se llama Cerdos al agua. No sé si el tema tiene mucha convocatoria, pero quiero centralizarme en esta noche en función a la liberación, ¿verdad? La liberación no es solamente cuando uno expulsa un espíritu de una persona. Nosotros, como creyentes, como evangélicos, creemos en la posesión demoníaca, creemos que hay un mundo espiritual activo, así como hay ángeles, también hay demonios. Y el hecho de que un creyente, un cristiano, practique la liberación no significa que él esté endemoniado ni nada por el estilo. Entendemos que justamente hay un mundo espiritual de maldad que se opone constantemente a los cristianos, a la iglesia. Por eso el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, verso del 10 al 18 habla de la armadura de Dios y habla de que no tenemos guerra contra sangre y carne, sino contra poderes, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Capítulo 8, verso 22 de Lucas dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron. Y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Claro, uno cuando hace esa simple lectura dice: ah, qué bueno, la autoridad de Jesús, la soberanía del Hijo de Dios. Qué escena preciosa, un milagro. Jesús calma la tormenta, Jesús calma la tempestad. Pero yo quiero prestarle ahora unos lentes espirituales. ¿Se anima a ponérselo? A ver, póngaselo. Estos son unos lentes que le ayudan con visión nocturna. Los que usan los marines estadounidenses, los Navy SEAL, donde hacen operaciones nocturnas y que pueden ver los movimientos en la oscuridad. Bueno, ¿se pone esos lentes conmigo, por favor? Ahora va a tener visión nocturna. Va a ver lo que otro no ve. Es más, usted va a ver cosas que los que hoy no vinieron se lo perdieron. ¿Me sigue? Cada vez, escuche lo que le voy a decir, que hay una victoria al otro lado, el diablo levanta una cortina de humo. Bastó que Jesús dijera: pasemos al otro lado del lago, que dice el texto, verso 23, se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. La sola declaración de Jesús: pasemos al otro lado, ya que Jesús estaba en la comarca y en la playa de una ciudad, esto es Galilea, y la intención de Jesús era cruzar el lago hacia la otra ciudad, hacia la otra comarca. Pero en esa transición, en ese cruce, en ese paso, resulta ser que se levanta una tormenta. Y me gusta el detalle que menciona Lucas. Dice: se desencadenó. Es que hay desencadenantes. Llámenle enfermedad, llámenle deuda, llámenle conflictos, llámenle oposición. Cada vez que un hijo de Dios quiere pasar al otro lado, hay desencadenantes de todo tipo y del título que a usted se le ocurra. ¿Hay alguien ahí? Ahora, ¿qué significa pasar al otro lado?
En el texto literalmente significaba que ellos están anunciando el Evangelio y que esta ciudad había recibido el Evangelio y ahora otra ciudad tenía que seguir predicando. ¿Está bien? Pero si nosotros tomamos este texto y lo aplicamos a nuestras vidas, ¿qué significa pasar al otro lado? Bueno, pasar al otro lado es cruzar a un nuevo nivel. ¿Cuántos quieren cruzar a un nuevo nivel? No te estoy hablando de un nuevo nivel social, no te estoy hablando de un elitismo absurdo, estoy hablando de una vida espiritual que califique mayor a la que hoy está calificando. Cuando hablo de pasar al otro lado es aceptar un desafío de crecimiento. Recién dije, ¿cuántos quieren trabajar en esta determinada labor dentro del templo? Eso es cruzar al otro lado, salir de mi estado quieto, salir de este lugar y cruzar al otro. Cada vez que hablo de pasar al otro lado es ir a la orilla opuesta de un cambio para mi vida. ¿Qué significa pasar al otro lado? Es dar ese salto de garrocha para dejar el pasado y enfocarme en el futuro, ya que muchos se quedan de este lado de la orilla por comodidad, pero Dios quiere que saltes al otro lado. ¿Qué significa pasar al otro lado? Es salir a buscar a alguien perdido, como lo que vamos a hacer el próximo sábado. ¿Qué significa pasar al otro lado? Es ponerme en acción con el llamado de Dios. ¿Qué significa pasar para el otro lado? Es pasar de la duda a la fe, de la incertidumbre a las certezas de Dios. ¿Qué significa pasar al otro lado? Es cambiar la debilidad en fortaleza, es dejar esa inseguridad interior y ahora ser una persona firme y decidida. ¿Qué significa pasar al otro lado? En pocas palabras, es decirle chau al dolor para sanar las heridas. Lo interesante es que cuando Jesús quiere pasar al otro lado con la barca, se desencadena una tempestad. Y esa palabra se desencadena me gusta porque cada vez que la Biblia habla de ataduras, de yugos, de ligaduras y de cadenas, se está refiriendo no a otra cosa que al mundo espiritual de maldad y sus cautividades. Ahora, qué interesante, ¿de dónde yo le atribuyo al texto que acá hay algo perverso, algo oscuro, algo siniestro, algo demoníaco? El mismo texto me lo hace ver cuando dice que se levanta esa tempestad, los discípulos se desesperan, verso 24, dice que lo despiertan a Jesús y él reprendió al viento y a las olas. Y cesaron y se hizo bonanza. El hecho de que Jesús ejerciera su autoridad y reprendiera es porque esto no era una tormenta convencional. Esto no era una tormenta más común y corriente. Estas no fueron las masas de aire frío con las masas de aire caluroso que provocan en la atmósfera ese choque de masas que produce la lluvia, la nieve o el granizo. Esto era mucho más allá que algo físico. Esto era algo espiritual, porque Jesús lo reprende. Y cuando Jesús habla de reprender, al único que se lo reprende es al diablo. Una tormenta. Pastor, ¿usted no está mirando detrás de cada árbol un demonio? No. Hay casos puntuales donde la naturaleza es naturaleza. Y hay casos puntuales donde hay escenarios en la Biblia que responden a un conflicto espiritual. Dice que él reprendió el viento y las olas, como quien confronta a un demonio o una potestad demoníaca, porque no era una típica tormenta. Y se lo voy a demostrar. ¿Por qué tengo yo esta evidencia? En el verso 26 al 28 va a leer conmigo. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos. ¿Me sigue?
que está en la ribera. Ahí es donde iban. ¿Me está siguiendo? Y al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, ¿cómo? Endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Sáquese los lentes esos para ver de noche, ya está. ¿Ahora entiende por qué se levantó la tormenta? ¿Qué estaban impidiendo esa horda de demonios? Que este hombre sea liberado. Pero no solamente un hombre, ahora lo vamos a ver. Deje ese cabo suelto ahí. Acá Jesús pisa tierra, y ni bien pisa tierra, resulta ser que no es que Jesús va al hombre, el hombre viene a él. Porque los demonios, cuando disciernen la presencia de Dios, ellos mismos se sujetan, ellos mismos se someten, ellos mismos piden misericordia. Hace unos 10 días atrás estuvimos con mi esposa en una iglesia con unos pastores de muchos años que conocemos, y por lo menos 20 endemoniados en un culto. Una cosa extraordinaria, porque vimos cómo entraron y vimos cómo salieron, porque el poder de Dios los liberó. Ahora es interesante cuando uno analiza el escenario. Si uno solamente lee el capítulo 8, verso 26, dice: el endemoniado de Gadareno. Sí, pero esperá, porque antes de ir a liberar ese endemoniado, Jesús tuvo que librar otra batalla. Jesús tuvo que atravesar un lago. ¿Qué quiero decirte? Déjame volver al principio, a la introducción. Cada vez que hay una victoria del otro lado, el diablo te levanta una cortina de humo. No es la primera vez que alguien de ustedes se atreve y se anima a servir a Dios y dice: bueno, ahora voy a empezar una célula, bueno, ahora voy a iniciarme en el ministerio de alabanza, bueno, ahora voy a salir a predicar, bueno, ahora voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a mejorar en casa, voy a ser un buen esposo, un buen padre. Basta que uno declare: voy a pasar al otro lado, voy a cambiar de actitud, voy a tomar otra iniciativa, para que el enemigo ahora te levante viento, tempestad, tormenta. Pero decile conmigo: en el nombre de Jesús de Nazaret, yo reprendo ahora todo obstáculo del paso de los hijos de Dios. Amén y amén y amén. Los discípulos, olvídate, no, eso es otro tema. No entendían nada. Ellos se quedaron con que, se calmó la tempestad. ¿Qué tempestad? No era ninguna tempestad. Era un clima raro para la época y raro para el lugar. Estamos hablando de que ellos cruzaron un lago. Diga conmigo: un lago. Y un lago, si usted conoce la laguna de Chascomús, por ejemplo, algo parecido a eso era. No es un mar, no es un río de corrientes, es agua quieta. Entonces, ¿no le cierra a usted que se levante olas y tempestad? ¿Era espiritual? ¿Sigo? ¿Seguro? Esta palabra que te suelto es para que puedas pasar esa tormenta y llegar a destino. No sé cuál puede ser ahora tu tormenta, pero hay una tormenta que vas a tener que reprender si querés pasar a la otra orilla. Porque en la otra orilla está tu destino, en la otra orilla está tu bendición, en la otra orilla está tu victoria, en la otra orilla vas a crecer. Hay gente que prefiere quedarse sin cruzar, pero está toda la vida estancado, parado, recluido, resignado. Están los que están dentro de la tormenta, que no saben cómo calmar esa tempestad porque le atribuyen a cualquier circunstancia que son circunstancias de la vida.
Pero hoy te estoy poniendo ojos espirituales para que los reprendas, porque qué casualidad que cada vez que tomas una iniciativa por Dios, se levanta la tormenta. Esa tormenta es espiritual y esa tormenta tenés que reprender. Ahora, este hombre da lástima su condición. Por favor, describámoslo un minuto. Al ver a Jesús, verso 28, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Verso 29, mire qué patología. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. Jesús lo discernió enseguida y lo empezó a echar. Andate de este hombre, andate. Entonces el espíritu, el demonio, le pedía que no lo atormente. Pues hacía mucho tiempo, verso 29, que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos. Pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Acá dice los desiertos el verso 29. Y el verso 27 dice que moraba no en casa, sino en los sepulcros. Fíjese los lugares a donde él se enajenaba, donde había vacío, un desierto, no había gente, o donde había muerte, oscuridad, dolor, depresión. Esos son los lugares de los espíritus. Y esos son los lugares donde muchas veces a una persona la puede conducir. Llámele depresión, llámele fobias, pánicos, llámele cualquier tipo de patología que no te permita florecer en la vida. Un desierto y un cementerio. Dos escenarios lúgubres, oscuros, que el único que puede habitar ahí es el príncipe de las tinieblas, Satanás. Ahora este hombre, pobrecito, pobre su estado, seguramente la gente lo quería calmar. Como ansiolítico le habrán querido poner cadenas, ya que en ese tiempo no había calmantes, sin embargo, ni las cadenas lo podían tener. El Evangelio de Mateo también menciona el mismo pasaje y dice que él se lastimaba con piedras, se autoflagelaba y tenía intentos de suicidio. Una persona que realmente tenía conductas obsesivas, conductas fuera de lo común, llámele locura, esquizofrenia, alteración mental, neurosis, lo que quiera, tenía un demonio en su vida y Jesús fue para liberarlo, porque como dice Primera de Juan capítulo 5, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora, en el verso 30, le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Jesús sabía que este hombre no iba a responder porque lo que lo tenían poseído eran los espíritus y los espíritus hablan por medio de una persona, ya que ellos son espíritus desencarnados, ángeles caídos y necesitan un cuerpo físico para manifestarse. Por lo tanto, los espíritus oyen, huelen, ven, hablan, tienen todos los sentidos. El mismo Lucas en el capítulo 10 y 11 describe a Jesús. Dice, cuando un espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, sale, después regresa, habla, dice, iré y buscaré mi casa donde vivía. Cuando Pedro en un momento dio una respuesta desacertada, diciéndole a Jesús que no vaya a la cruz, Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Quiere decir que una persona puede estar hablando, pero sin embargo sus palabras pueden ser inspiradas por el mismo infierno en dar una declaración negativa. Decía al de al lado: cuidado con lo que hablas. Que aunque no estás endemoniado, el diablo puede usar tu boca para manifestar una mentira. ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. ¿Qué era una legión? De acuerdo al contexto romano en que se desarrolla el Evangelio, una legión son 6.000 soldados, 6.000 hombres.
¿Cuántos demonios tenía este hombre? ¿Y cómo cree usted que puede romper cadenas? Si no. ¿Y cómo cree usted que esta persona podía vivir donde vivía? Y también dice el otro evangelio que andaba sin ropa, desnudo. Alguien fuera de su juicio. Tenía todos los espíritus sabidos y por haber. Ahora lo interesante, que verso 32 dice, había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte. Los cerdos son animales inmundos para los judíos. Los judíos no crían cerdo porque no comen cerdo, que es animal inmundo, come basura. Pero en Gadara, que era una ciudad que había quedado fuera de los límites de Israel, vivían gentiles, gente común. Y los judíos de Gadara se habían mezclado con la gente común. Así que, ¿qué criaban ellos? Cerdos. Había un hato de cerdos. Y Jesús no tiene ningún problema en meterse entre los cerdos o ir donde ningún judío hubiera querido ir. Jesús vino a salvar y a libertar lo que se había perdido. Pero los espíritus le rogaron, verso 32, que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Me consta de que los animales pueden ser poseídos. En una oportunidad estaba yo en una casa orando por una persona y un gato salió disparado contra la pared, como si alguien lo hubiera agarrado de la cola y lo hubiera revoleado. Entendimos ahí que un espíritu inmundo se había manifestado. Esto es algo muy sencillo, muy doméstico lo que le estoy contando, pero es algo real que nos aconteció, como otras manifestaciones que ha habido y que muchos han tenido. Un espíritu puede meterse en un animal porque un animal es un ser irracional, no tiene alma, puede poseer un cuerpo. Ahora, los demonios, dice, salidos del hombre, entraron en los cerdos. Y el hato de cerdos se precipitó por un despeñadero al lago, del mismo lago donde Jesús sale de la barca. En ese mismo lago ahora vienen cientos de cerdos y se desbarrancan y caen todos. ¿Y qué pasó? Se ahogaron. Ahora de vuelta los espíritus se quedan sin cuerpo. El primer cuerpo fue la tormenta. El segundo cuerpo fue la persona del endemoniado. El tercer cuerpo son los cerdos. Y ahora los espíritus, ¿qué se quedan? Los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos. El hato de cerdos se precipitó en un despeñadero al lago y se ahogó. Verso 34. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Claro, usted sabe, péguele a un chancho, va a ver lo que es. Imagínese un chancho endemoniado. Está el dicho, pegale al chancho y aparecerá el dueño. Imagínese qué escándalo que hicieron esos chanchos. Pero es trágica la escena. Déjeme terminar. Y yendo dieron aviso a la ciudad y por los campos y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron qué restauración completa en la vida de este hombre. ¿Cómo es cuando salen los espíritus? ¿Cómo la persona ahora es una persona vestida? Y si dice el texto es así, en su cabal juicio. Ya no grita, ya no dice malas palabras, obscenidades. Se viste, se conduce como una persona y estaba sentado a los pies. Inmediatamente fue la liberación. Ahora, déjeme relatar rápidamente esto. El clima fue liberado. Alguno podrá decir, no creo lo del tiempo, lo del clima, lo de una tormenta, que pueda tener un origen espiritual. Bueno, basta mirar
las mismas nubes negras y el viento que estuvieron en el escenario del Gólgota. ¿Qué pasó con el cielo? Se puso negro, las rocas se partían, hubo un terremoto y hubo viento y lluvia el día que Jesús muere, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Ese escenario no era otro que un escenario espiritual, ya que se hicieron presente en el escenario de la cruz los espíritus y las hordas de demonios, en el cual se cumple el Salmo 22, fuertes toros de Basán me rodean. Los toros de Basán eran significado de los espíritus inmundos y de los principados espirituales de maldad. Así que no es cosa extraña y no es la primera vez que una tormenta se levanta por una causa espiritual, porque en el Calvario también ocurrió el mismo hecho. Ahora, después de la tormenta, los espíritus pasan al hombre. Y esta misma legión que tenía la persona fue la que trabó o la que trató de impedir que pasaran al otro lado efectuando la tormenta. ¿Está entendiendo el escenario? ¿Cómo un poder espiritual puede operar mediante unas personas? Mire, yo estuve en África, usted ya sabe, y hay una ciudad allá, un poblado chiquito, una aldea, que era impenetrable el evangelio, porque había un hombre que practicaba la magia. Era el brujo de esa comarca, de ese pueblo. Y era impenetrable el mensaje del evangelio, los misioneros, etcétera, etcétera. Ahora resulta ser que cuando ese brujo muere por un juicio de Dios, casualmente muere el brujo, entra el evangelio y se levanta una iglesia en ese lugar. ¿Cuál era el impedimento de que todas las personas pudieran ir libremente a aceptar a Jesús, ir libremente a escuchar la palabra? Que había una persona y que por esa persona, con esa cantidad de demonios y el control espiritual que tenía sobre toda esa esfera, era un impedimento para que la palabra del Señor se pudiera manifestar. Hasta que Dios dijo, bueno, basta, correte. Y todo ese lugar ahora es para Cristo. Ahora, interesante, ¿no será que los gadarenos se enfriaron en las cosas de Dios? ¿No será que se pusieron a criar cerdos porque estaban todos bajo una potestad demoníaca? Cuando el evangelio es resistido, repelido, cuando el evangelio es contrarrestado de una manera tan rara y tan opuesta, ¿no será que tenemos que primero, como dice Jesús, atar al hombre fuerte, al que tiene el control de la casa, para luego entrar y saquear los bienes? Entiéndase, primero hay que reprender a los demonios para luego ir y tomar el botín. Primero hay que atar a Satanás para luego ir por el botín, que son las almas. Ahora, los cerdos fueron poseídos, pobrecitos, y liberados al mismo tiempo. Poseídos porque se le metieron en ellos y liberados porque se ahogaron y en su muerte también recibieron liberación. Ahora, qué interesante, ¿sí? Que el demonio, como no pudo ahogar a Jesús y a los discípulos en el lago, en ese mismo lago ahogó a los cerdos. A mí lo que me importa del texto es que ese pobre hombre quedó libre. Pero ocurre algo y con esto termino. Verso 36. Y los que lo habían visto, todo el vecindario, esta escena, este hecho, les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región, diga conmigo, toda la multitud, alrededor de los gadarenos, le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta
cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Sabe qué hizo esta gente? Le dijeron a Jesús, Jesús, andate. Habiendo visto al endemoniado liberado, esta gente tuvo tanto miedo que le dijo a Jesús, te pedimos que te vayas, por favor. Qué cosa rara el hombre, ¿no? Que viendo la manifestación del poder de Dios, prefirieron quedarse con los cerdos que con Jesús. Jesús dijo, bueno, mi trabajo ya está hecho. Yo me voy, pero les dejo una semilla sembrada. Porque Jesús se fue, pero era innegable que ahora ese hombre sea el que hablar de todo ese pueblo. Cada uno que mirara a ese hombre se iba a acordar de Jesús. Es así. Aunque en tu casa, en tu familia, no lo quieran a Jesús, Jesús ya le metió un aliado. Amén. Ese sos vos. Amén. Y van a escuchar la palabra por vos. Amén. Ahora, vete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Claro, el endemoniado estaba tan fascinado con Jesús que le dijo, quiero ir con vos. Y él dijo, no, hay mucho por hacer. No sirve que vos te vengas conmigo. Yo prefiero que te quedes para dar testimonio de mí. ¿Qué quiero decirte con esto? Cierro. Cada vez que quieras pasar al otro lado, el enemigo te va a levantar una cortina de humo. ¿Por qué no quería que la barca llegase a destino? Porque mirá todo lo que tenía como victoria, mirá todo lo que había como conquista, mirá todo lo que había como ganancia. Si hay algo que hoy te detiene, si hay una tormenta que se levantó en tu vida, analízala. ¿No será que Satanás sabe que del otro lado te está esperando una victoria extraordinaria? Amén. Y que vos por el temor a la tormenta sos capaz de volverte para atrás. Dice la palabra de Dios que Jesús le dijo, la reprendió y se hizo grande bonanza. Esta semana justamente hablábamos esto con mi esposa. Decíamos, ¿cómo puede ser, pobre hermana, pobre hermano, pobre familia, que justo se está levantando y justo está queriendo hacer esto, aquello, lo otro por las cosas de Dios, y el diablo le levanta una cortina de humo? Porque el diablo sabe que del otro lado está tu victoria.